Hola, ¿cómo están? Ahora voy a resolver esa inecuación que tiene un logaritmo en base raíz de 3. Recordamos que las bases de los logaritmos no pueden ser números negativos ni números iguales a 1, ¿ya? Y si los logaritmos tienen base mayor a 1, como en este caso, son funciones estrictamente crecientes, ¿ya? Y eso importa porque a la hora de resolver una inecuación con logaritmos, eh, vamos a tener que aplicar exponenciales, ¿ya? Entonces las exponenciales, al ser inversas del logaritmo, las exponenciales también hay que saber si son decrecientes o crecientes, ¿ya? Entonces, el primer paso en problemas de este tipo eh, es solamente asociado al argumento del logaritmo, del único logaritmo que hay en este caso, donde x cuadrado menos 8x tiene que ser mayor que 0, ¿ya? Porque en variable real no se permiten logaritmos de números negativos, los cuales sí se permiten en variable compleja, y tiene que ser mayor estricto porque el igual tampoco es válido, ¿ya? Entonces vamos a resolver este subproblema que aparece de las restricciones, que muchas veces los problemas más desafiantes quiere decir de que hay que resolver varios problemas relacionados con el problema grande, ¿ya? Entonces, si nosotros resolvemos mediante factorización y hacemos una pequeña tabla de resumen, donde colocamos aquí la recta numérica y ponemos los valores donde cada término se hace 0, en este caso tenemos solamente dos términos, y hay gente que aquí coloca un menos más más y un menos menos más, ¿ya? Pero para explicar un poco de qué se trata esto, en la primera fila, nosotros colocamos los signos de el x. Como el x es la variable, cuando el x es menor que 0, el x es menor que 0, por lo tanto bastante lógico. Y después el x menos 8, que es un poco más desafiante, pero tampoco es la gran cosa, tiene un punto de cambio en el 0, en el 8, se hace 0 cuando x vale 8. Y por supuesto que no tomamos ni el 0 ni el 8 porque estamos en una desigualdad estricta. Y ahora lo que tenemos que hacer es las multiplicaciones. Por lo tanto, las multiplicaciones serían menos por menos, me da más por menos, me da menos. No hay un menos más porque sigue una lógica de la recta numérica. Y más por más también es más. Por lo tanto, mi conjunto de restricción van a ser los números desde el menos infinito hasta el 0, sin tomarlo, o entre el 8 y el infinito. Y ese va a ser mi dominio, ¿ya? Aquí me voy a mover y voy a resolver la inecuación como segundo paso, y los conjuntos de soluciones que aparezcan ahí tienen que intersectarse con la restricción que pusimos ahí en el primer paso. Entonces, aquí este sería el primer paso, no el segundo. Y el segundo paso sería resolver la inecuación asumiendo que estamos viviendo en la región R, que es del menos infinito al 0, o desde el 8 al infinito. Entonces, volvemos a copiar la expresión. X cuadrado menos 8x menor estricto que el 4, ¿ya? Y ahora lo que vamos a aplicar es exponencial en base raíz de 3, porque esa es la base del logaritmo. Hay gente que no le gusta trabajar con esos logaritmos irracionales, entonces hacen un cambio de base y después hacen la exponencial que ellos eligieron, pero yo creo que es más complicado hacer eso, incluso en este ejemplo, ¿ya? Entonces yo sé, primero, que la exponencial en base 3, al ser base mayor que 1, no cambia el sentido de la desigualdad, y es muy importante porque si cambiara el sentido de la desigualdad, podemos cometer un error si es que la mantenemos, ¿ya? Y raíz de 3 elevado a la cuarta es lo mismo que decir 3 elevado al cuadrado, que es lo mismo que 9, ¿ya? O pueden escribir como raíz de 3 por raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 3, agrupar los dos raíz de 3 que están multiplicados, 3 por los otros dos, 3 por 3, 9, ¿ya? Pero también lo pueden escribir como, esto ya es mucho detalle, pero 3 elevado a un medio, y este lo elevamos a 4,
y por propiedades eso es 4 medios, y 4 medios es lo mismo que 2, y 3 al cuadrado es, si lo quieren ver así incluso también. Bueno, seguimos. Entonces esto me queda raíz de 3 elevado a logaritmo en base 3, ¿ya? Logaritmo y exponencial, si son la misma base, y por eso elegimos la base exponencial raíz de 3, anulan el logaritmo porque son respectivamente funciones inversas. Por lo tanto, me quedo solamente con el x cuadrado menos 8x del lado del argumento del logaritmo en base 3, ¿ya? Ese razonamiento es válido porque la función logaritmo en base raíz de 3 y en realidad logaritmo en base cualquiera es inyectiva, por lo tanto, si nosotros aplicamos la exponencial, podemos anular el efecto de la exponencial porque logaritmo en base 3 de x cuadrado menos 8x, si que el x cuadrado menos 8x es igual a otro valor, tiene que tener el mismo valor cuando se introduce en la función logaritmo en base 3, ¿ya? Eso es como una explicación de por qué no hay más soluciones y solamente hay una solución, porque logaritmo y función exponencial, además de ser inversas respectivamente, bueno, y porque son inversas, son inyectivas, ¿ya? Como tienen inversa, implica que sean inyectivas. Y ahora lo que tengo que resolver es este otro polinomio, que se parece bastante al polinomio que resolví en la restricción, pero tiene una diferencia. Por supuesto, que tiene otros números. Entonces, aquí lo que ustedes quieran. Yo me doy cuenta de que esto se puede escribir como x menos 9 por x más 1. Por lo tanto, lo que voy a hacer es otra tabla, ¿ya? Hay gente que en esta segunda tabla, si es que aparece una segunda tabla, lo limita de inmediato con el 0 y el 8 porque ya sabe que no se compliquen. Háganlo en 2 pasos, ¿ya? Yo sé que se puede hacer en uno, pero yo recomiendo hacerlo en 2 pasos. Lo importante es que lo anoten los ceros en el sentido de la recta numérica, o sea, menos 1 y 9. Menos 1 primero, porque va de izquierda a derecha, 9 segundos. Y aquí pueden anotar los factores o simplemente colocar menos, menos, más y menos, más, más. ¿Ya? El primero lo hice con el x menos 9 y el segundo lo hice con el x más 1. Si alguien lo quiere escribir, puede escribirlo. Pero ahora me interesan los negativos. Entonces, este me da positivo, este me da negativo, que es el que sí me interesa, y este me da positivo, por supuesto. Entonces, mi solución parcial va a ser el conjunto del menos 1 al 9 sin tomar ninguno de los dos, ¿ya? Y mi solución final va a ser la solución parcial que encontré intersectado con el conjunto de restricción. Y ahí, como ustedes quieran, si quieren lo dibujan, pero lo importante es que no cometan ningún error, ¿ya? Entonces, por ejemplo, del menos infinito al menos 1 tenemos solamente números negativos, ¿ya? Y lo que decía el conjunto R es que teníamos todos los negativos, unión, un grupo de positivos. Por lo tanto, todos los negativos son válidos en el dominio. Por lo tanto, mi primer grupo va a ser del menos infinito al menos 1. ¿Ya? Ese subconjunto involucra la intersección de este con el grupo de los negativos, que viene de aquí para allá. Ah, pero, perdón, cometí un error. Hay que hacer la intersección con el conjunto menos 1, 9. Entonces, ya, lo voy a hacer con los negativos igual que antes, pero los negativos del conjunto de la solución parcial son los eh, menores que el menos infinito y, perdón, entre menos 1, ahí debía haber hecho un dibujo, pero ahí lo vi, entre menos 1 y 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me interesan del menos 1 al 0, intersectado contra el menos infinito y el 0. Y eso me queda del menos 1 al 0, ninguno tomado, porque el 0 no se puede tomar, porque no forma parte del dominio, y el 0 sí pertenece a la solución parcial, pero tiene que cumplir con las dos. Y después está el otro grupo, entre el 0 y el 9. ¿Ya?
pero entre el 0 y el 9 lo tengo que intersectar con el segundo grupo, con el grupo de los positivos, ¿ya? Entonces, desde el 0 al 9 intersectado del 8 al infinito, me queda simplemente, aquí pon unión también, del 8 al 9. Y esa sería la solución final. Como dije, lo pueden hacer con un dibujo para que quede más claro cómo llegamos a eso. Vamos a dibujar dos rectas numéricas, o mejor dicho, vamos a dibujar una recta numérica con todos los puntos importantes, ¿ya? Si es que lo quieren ver así. Vamos a colocar el -1, que es el menor de los puntos. Vamos a colocar por aquí, para que haya un espacio. El 0, que ese punto es relevante porque pertenece a un punto de cambio del conjunto de dominio. Aquí vamos a colocar el 8, que también es un punto importante por el dominio. Y aquí vamos a colocar el 9, vamos a dejar un espacio más grande. Entonces vamos a dibujar líneas debajo de la recta, lo que es dominio, ¿ya? Entonces vamos a dibujar desde el menos infinito hasta el 0, y el 0 punteado. Después el dominio también tiene desde el 8 al infinito, entonces del 8 punteado en adelante. Ese es el dominio. Y ahora vamos a escribir arriba lo que es solución parcial. Solución parcial dijimos que era desde el -1 al 9, ¿ya? También punteado. -1 punteado, 9 punteado. Por lo tanto, la solución final va a ser lo que está achurado tanto arriba como abajo. Por lo tanto, me queda -1 al 0, sin tomar, porque están los dos punteados, -1 al 0, lo que tengo aquí. Unión, desde el 8 al 9, los dos punteados porque está punteado el 8 y está punteado el 9. Esa sería la explicación gráfica y me había equivocado un poco al principio en la intersección, pero ahí lo corregimos y quedó perfecto. Los invito a verificar, por ejemplo, colocar alguno de los números, no el 8, ni el 9, ni el 0, ni el -1, porque ninguno cumple, pero pueden colocar un número que esté entre. Por ejemplo, el -1/2. Entonces, uno pone la calculadora -1/2, y ese lo eleva al cuadrado, y le resta -8 por el mismo 1/2. Me queda 4,25. Y tendría que calcular logaritmo en base raíz de 3 de ese número. Como no tengo logaritmo en base de 3 en mi calculadora, voy a calcular logaritmo natural de eso dividido por logaritmo de raíz de 3. Y esto me da 2,634. Da igual, el número es menor que el 4. Entonces ahí ya tienen un número que verifica que está en el conjunto de solución final que dimos. La idea es que ningún número que esté fuera de ese rango eh, puede dar un número mayor que el 4, ¿ya? Y si a propósito eligen un número que esté dentro del dominio, pero no en la solución final, va a funcionar en la expresión, pero les va a dar más grande que el 4. Así que verifíquenlo con un par de números y ahí se pueden convencer de que está perfectamente resuelto. Así que eso sería todo. Muchas gracias por ver.